Hola chicos, es un gusto tenerlos nuevamente en tu clase de Guerreros Extremos y este día vamos a hablar sobre muchas cosas importantes que como cristianos nos es importante saber, pero que también nos es necesario lo que la Biblia nos habla sobre muchas cosas lindas que la palabra del Señor ilumine nuestro corazón, que podamos aprender. Es un gusto tenerte y que podamos aprender nuevamente. Así que te voy a invitar a que cerres tus ojos ahí donde estás y que podamos darle gracias a Dios juntos en ese tiempo. Dios, te doy gracias por la vida del guerrero que está viendo esta clase. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, Señor, por ser fiel y justo, por abrazarnos y amarnos de la forma en que solo tú lo haces, Señor. Gracias, amado mío. Queremos pedirte que tu palabra nos ilumine, Dios, que podamos aprender algo, Dios, que quede en lo profundo de nuestro corazón, Dios, poder guardarlo, Dios. Gracias, amado mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este día vamos a hablar sobre, en lo personal, esta es una de las épocas del año que es mi favorita por todo lo que se hace, por todo lo que celebramos, pero voy a aclarar algo y esto es que en esta fecha no es que se crea o que estemos diciendo que en estos meses es o en este mes es que Jesús nació. Hay teólogos que dicen que no fue en este mes, hay personas, las investigaciones y todo eso dice que no fue en este mes, pero hay algo que debemos de centrar en nuestro corazón y es que qué bonito es que el mundo entero celebre en esta fecha, posiblemente no nació en esta fecha, pero que en esta fecha se celebre el nacimiento de Jesús, que el Salvador del mundo podamos celebrar su nacimiento, de quien vino a salvarnos, quien murió y todo lo demás, pero qué lindo que como el mundo entero celebre el nacimiento de Jesús. Lastimosamente todo esto se ha comercializado, se ha vuelto mucho comercio y todo vanidad como de a lo que vendo, lo que compro, los estrenos y tantas cosas así. Lastimosamente esto se ha vuelto muy comercializado, pero vos y yo debemos de saber que en esta fecha estamos celebrando el nacimiento de Jesús, que estamos celebrando que Él vino a esta tierra a vivir con nosotros y que en este mismo lugar, en este mismo mundo, Él murió, pero que su nacimiento cambió la historia completa. Así que podamos guardar eso en nuestro corazón. Pero para ello vamos a hablar de unos personajes que muchas veces no se mencionan en todo esto. A mí me gustó mucho la información que encontré y el apoyo de este libro. Y es que este habla sobre Elizabeth, María y Juan. ¿Qué papel que tomaron estos personajes en toda esta historia del nacimiento de Jesús? Muchas veces se nos ha contado solamente sobre María, sobre José, pero hoy vamos a hablar sobre qué tuvo que ver Elizabeth, qué tuvo que ver su esposo y todo esto. Pero así que te invito a que puedas ir por tu lápiz y tus cuadernos y tu Biblia, que la tengas a la mano para que podamos ir leyendo juntos y aprender juntos. Y este es que vamos a hablar. Te voy a leer un pequeño párrafo de lo que está en esta literatura y dice: antes de que el Salvador prometido apareciera en escena, Dios fue preparando a los judíos con el envío de un mensajero especial que anunció el inminente evento. Antes de esto, eh, en la Biblia hay algo muy, pero muy genial que la Biblia nos enseña y es que antes de que todo esto aconteciera ya había sido dicho. Y ya vamos a mencionar los versículos donde son libros mucho más antiguos de los que vamos a leer, donde hablaba sobre que Dios ya estaba preparando al pueblo para la venida del Salvador del mundo. Imagínate qué bonito es que tenemos un libro que nos habla no solamente de lo que va a suceder, sino que lo menciona desde antes, cuando quizás ni pasaba por la mente de muchos, pero en este tiempo, como qué bonito es ese enlace de años y años y años, mucho antes.
se hablaba sobre este Salvador. Y dice que, bueno, luego de eso dice, no podemos dejar de imaginarnos a los ángeles discutiendo acaloradamente quién sería el portador de esas buenas noticias. Sería uno de ellos. De pronto, otro tipo de noticias se divulgó, noticias que tenían que ver con la identidad del Salvador. Obviamente esto tuvo que haber conmovido el cielo. Desde el momento en que se les dijo, va a la tierra, va a llegar el Salvador, pero antes de él va a haber alguien que va a preparar el camino. Y uno de los personajes en el tiempo de Herodes, el rey era un rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. Su mujer era de las hijas de Aarón y ella se llamaba Elizabeth. Aquí aparece, vamos a mencionar a este personaje, Zacarías, y también aparece Elizabeth. Ellos dicen que él era un sacerdote y su esposa Elizabeth, pero la Biblia los narra, y esto está en el primer capítulo de Lucas, nos narra sobre que era un hombre justo, que era un hombre bueno, consagrado a Dios, que era un hombre que honraba a Dios, que amaba a Dios, y eran muchas cosas así. Pero lo bonito de todo esto es que dice que escuchen el milagro que sucede también en esta historia. No solamente es el nacimiento de Jesús, sino que en medio de todo esto Dios estaba preparando y estaba haciendo algo maravilloso desde antes. Y eso está en todo el capítulo 1 de Lucas. Te invito a que lo leas completo para que puedas descubrir y hallarle un poquito más de sentido. Pero lastimosamente Elizabeth era estéril, no podía tener hijos y ellos anhelaban tener un hijo, pero Elizabeth ya era de avanzada edad. Entonces, pero te voy a leer una de las cosas de las cuales un ángel le habla a Zacarías. Dice que Zacarías, los versículos anteriores a los que voy a leer, habla sobre, dice que se acerca un ángel y le habla y él se llenó de miedo, se llenó de temor porque o sea, estaba frente a un ángel y el ángel estaba diciendo algo que él no esperaba, que él no comprendía en su humanidad, pero sabía que no había nada imposible para Dios. Y esto dice en el versículo 13 del capítulo 1, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu, e- Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Esta era una de las grandes noticias que se le estaban compartiendo a Zacarías de parte de Dios, su esposa de avanzada edad. Y el ángel estaba diciendo, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Entonces, era una de las cosas eh, que sorprendían. Estaba sucediendo un milagro y Zacarías ya había escuchado, ya sabía que iba a venir un Salvador del mundo, pero que antes de esto algo diferente y algo sobrenatural también iba a suceder. Sucede el milagro de que Elizabeth, siendo de avanzada edad, tiene un hijo, pero también estaba por suceder otros tipos de milagros. Y dice que eh, el ángel le había dicho a Zacarías que su hijo Juan sería el mensajero designado para preparar el camino para la venida del Señor. Claro que estas noticias eran muy buenas. Esta era la gran noticia que le llegó a Zacarías, de que no solamente ya estaba el mensaje de que iba a venir el Salvador del mundo, que Dios iba a enviar al Salvador del mundo a esta tierra, sino que también a través de esto le están diciendo a Zacarías que había visto un milagro, que iba a haber un milagro, pero que quien iba a preparar el camino para el Salvador del mundo iba a ser su hijo, el hijo prometido que Dios le estaba dando en esta hora, en ese momento. Tal información dejó perplejo el cielo. Dios mismo, el Señor, iba a la tierra. Recuerden que Jesús es Dios. Y en esto, Él era el Salvador prometido. Obviamente esas noticias aturdieron también a Satanás. Hay algo, una vez escuchaba sobre un teatro que habla sobre cómo pudo haber sido y cómo se movió lo espiritual cuando todo eso estaba pasando. Satanás no estaba tranquilo. Recuerden que luego de esto lo quería, el rey quería matar a Jesús cuando nació, pero
yo me imagino que en todo esto el plan en los cielos ya estaba de que el Salvador prometido también iba a venir a la tierra. Pero cómo se estaba moviendo todo el ambiente espiritual, qué lucha espiritual tuvo que haber habido en el cielo para que todo eso sucediera. Y eso nos deja algo muy claro y es que Dios no pierde el control, aun cuando la situación es muy difícil o es muy triste o que algo parece imposible, Dios no pierde el control, chicos. Y luego de eso dice que Zacarías estaba sin duda sorprendido, tratando de asimilar todas esas noticias, ver a un ángel que no era común en aquellos días, y para colmo, las noticias de que Elizabeth iba a tener un hijo a su edad. Todo esto ya era suficiente para dejar mudo a Zacarías. Pero a pesar de todo esto, Zacarías ya estaba familiarizado, lo que les mencionaba anteriormente, que Zacarías ya estaba familiarizado con todo eso de que iba a venir el Salvador del mundo, pero también en el libro de Malaquías 3:1 dice, escuchen esto sucedió 400 años antes de que esto ocurriera. El profeta Malaquías ya había escrito acerca de este acontecimiento 400 años antes. Esto ya había sido ya había sido dicho por otro profeta. Otra persona ya había dicho de que y Dios iba a enviar a alguien que preparara el camino. Y eso se encuentra en Malaquías 3:1. Imagínense 400 años antes. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 400 años antes, el profeta Malaquías estaba diciendo de que estaba escribiendo de que Dios iba a enviar a un mensajero que preparara el camino. Y el anuncio fue hecho con palabras muy claras. Zacarías seguramente se preguntaría por qué se dio cuenta de esto antes. Claro, el Señor Todopoderoso había dicho, mandaré al mensajero, quien preparará el camino delante de mí. Dios mismo vendría como el ungido. Más aún el ángel había dicho que el mensajero que prepararía su camino sería el propio hijo del sacerdote que se llamaría Juan. Wow. Yo no sé si a vos no te sorprende o esto te sorprende de la misma forma que a mí me sorprende aún más, pero cómo Dios está cumpliendo su plan a través de usar tantas personas, hacer milagros sobre la vida de estas personas, hacer milagros con estas personas. Y una de las cosas que más me sorprende es que la Biblia se encuentra enlazada de principio a fin, que no es cosa de que la Biblia pierde su congruencia a través de los libros, sino que cada libro se va enlazando entre sí. Imagínate, 400 años antes, un profeta había escrito que Dios enviaría a alguien para preparar el camino para cuando Él viniese a la tierra. Y este de quien hablaba era Juan. Así que, chicos, es muy interesante lo que la Biblia nos enseña. Vamos a seguir hablando sobre otro personaje que también nos hace falta. Ahorita hemos hablado sobre Zacarías, pero vamos a ver qué papel tan importante también toma Elizabeth en todo esto. Pero vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido. No te pierdas tus clases, vamos a seguir aprendiendo sobre todo esto. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por alumbrarnos con tu palabra. Gracias Dios por hablarnos, por ministrarnos, por ser fiel, por ser nuestro amado Señor. Dios, queremos bendecirte, Señor. Gracias, amado mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adiós chicos, nos vemos en nuestra siguiente clase.